Bien, Doctor, buenas noches. sí, 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 buenas Antes de noches. lo del examen, Creo que sí. va a ser, como dice oral, ¿cuántas preguntas? O tal vez ya lo había indicado. Ingresados de 100, por favor. Ya, ¿Cuántas preguntas? de todas formas, las directrices se las voy a enviar por escrito en un comunicado al grupo de WhatsApp, pero van a ser tres preguntas, dos preguntas teóricas, una pregunta práctica. Las preguntas teóricas tienen que ver con resolver conceptos, ideas, desarrollo de ideas de la temática y la pregunta práctica tiene que ver con ejemplificar algún concepto. Por ejemplo, bueno, estamos llevando ahora, hoy día vamos a llevar la identidad, entonces tendré que identificar algún problema del derecho sobre identidad, algún ejemplo, algún antecedente que tengan en mente para desarrollar y para ver no solamente que ustedes tengan la capacidad de conocer los aspectos dogmáticos, teóricos del derecho, sino también la capacidad de demostrar que se ha comprendido ese concepto a partir de la imaginación, es decir, a partir de crear ejemplos, de crear antecedentes. Entonces, esa va a ser la modalidad del examen. Los conceptos no son conceptos de memoria, lo que se califica es que hayan comprendido la idea y los elementos principales de la idea de cada concepto. De todas formas, les debo resúmenes. Por favor, hasta este fin de semana se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, los resúmenes de cada capítulo que hemos ido llevando para que tengan el material. Ya tienen la bibliografía para que lo puedan respaldar. Y bueno, algunos otros detalles más les voy a poner en un comunicado por escrito al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí comenzaremos con la eh, exposición sobre el tema de la identidad. ¿Sí? Bueno, hoy día vamos a llevar dos cosas. Vamos a llevar primero la identidad y luego vamos a llevar lo que es el nombre, ¿sí? Dos figuras muy importantes relacionadas con la persona. Primero tenemos que saber qué se entiende por identidad y ahora vamos a analizar la identidad a través de las nuevas tendencias, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ya está aplicando ciudadanía digital o primera vez que escuchan el término ciudadanía digital. ¿Alguno de ustedes conocen el No, aplicado? Daniel. no, doctor, está más bien sí he escuchado, pero todavía no. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, yo pensaba que ya tienen alguna idea, pero lo que vamos a hacer es, entre el medio de la clase, a enseñarles cómo registrarse a ciudadanía digital, que es muy importante para esa nueva tendencia. Vamos a estudiar la identidad y el derecho al nombre, que es lo que vamos a llevar hoy, pero también vamos a modernizar esta información con las nuevas tendencias. Por ejemplo, SEGIP ya ha determinado las cédulas de identidad digital. ¿Cuáles son los requisitos que tengo que hacer para obtener esa cédula? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia del código QR en la cédula de identidad? ¿Por qué es importante identificarme? ¿Qué tan importante es la identificación dentro de un proceso? ¿Qué importancia tiene el nombre? ¿Puedo tener un nombre, dos nombres, tres nombres? ¿Qué pasa si mi nombre tiene palabras que pueden ser objeto de burla? ¿Y qué pasa si yo no quiero tener el apellido de mi padre? ¿Lo puedo cambiar? ¿No lo puedo cambiar? Entonces, todos esos aspectos se van a analizar en esta clase, ¿sí? Entonces, para hablar de identidad, primero tenemos que conocer, saber el concepto de identidad. Y como concepto, bueno, ese es uno de los muchos conceptos que se pueden encontrar en la doctrina, pero este me parece al menos el que desarrolla las ideas de forma más comprensible, más fácil. Vamos a entender que el concepto de identidad es aquel instituto jurídico. Ahora, ¿se recuerdan cuando les decía que es un instituto jurídico? Un instituto jurídico es la formación de varias ideas que conforman valga la redundancia, el instituto jurídico. Por ejemplo, el instituto jurídico de la asistencia familiar. Y vamos a encontrar en el Código
de las familias varias reglas que hablan sobre asistencia familiar. El Instituto Jurídico del Divorcio, vamos a encontrar en el Código de las Familias varias reglas, varios artículos que hablan sobre divorcio. Entonces, en este caso, SEGIP tiene una ley muy particular, la ley de identidad, que va a tener varios artículos que desarrollen el Instituto Jurídico de la Identidad. En ese sentido, es el Instituto Jurídico. Entonces, es aquel instituto jurídico que pertenece al campo del derecho público. Desde luego, la identidad va a ser fundamental e importante para el derecho público. Es decir, al derecho público, al Estado, le interesa saber quién es usted, cuál es su nombre y cuáles son sus apellidos y cuál es su lineamiento, su, cuál es su árbol genealógico. Sí, es muy importante para determinar si usted podría ser un heredero, usted tiene responsabilidades con el Estado, usted tiene descendencia, no tiene descendencia, entonces el Estado necesita identificar quién es usted. Y al momento de que el Estado interviene y es interés del Estado, es interés también del público, por lo tanto, la identidad no puede corresponder al derecho privado. Otra cosa muy diferente es el derecho privado, el derecho a la privacidad, y otra cosa diferente es el derecho a la identidad, a tener un nombre, tener un apellido, ¿sí? Eso para no entrar en confusión. Sigamos desarrollando el concepto. Es un instituto jurídico que pertenece al campo del derecho público, traducido en el conjunto de, aquí hay un error de taipeo, mil disculpas, un conjunto de principios, reglas que regulan la organización que el Estado realiza sobre la verificación, registro y certificación de la individualidad de los seres humanos a fin de que estos puedan distinguirse entre otros. De las finalidades principales del, de la identidad es pues que los seres humanos, las personas se puedan distinguirse unas respecto a otras. Ahora, desde luego, la capacidad de distinguirse uno respecto a otra en una sociedad donde tenemos tantos nombres y apellidos en común, pues ahí vamos a ver los elementos de la identidad. Si es que hay el nombre y hay el apellido en común, puede ser que el apellido paterno y materno sean en común, pues tenemos un número de cédula de identidad, que es lo que va a ser diferente a un sujeto con relación a otro. Ha ocurrido muchos antecedentes, anécdotas con relación a que sujetos han sido procesados por tener un nombre muy similar a otro sujeto. Entonces, al Estado le es importante diferenciar una persona con relación a otra persona. Entonces, para eso se necesita la identificación. Ojo, no es lo mismo hablar de identidad que de identificación. La identidad es el instituto jurídico, el conjunto de reglas, conjunto de principios, conjunto de artículos que estén en una determinada norma o en varias normas, pero pues, eso representa un instituto jurídico. Entonces, ¿qué será la identificación? La identificación es la demostración, comprobación, verificación por un órgano público de la identidad de alguna persona. Es decir, el hecho de demostrar, comprobar y verificar por un órgano público, pues en este caso tenemos el REGIP, que hace muchos años estaba a cargo de la policía boliviana y en la actualidad está a cargo de la sociedad civil, ¿sí? Con relación a esta facultad que tiene el CEGIP de demostrar, comprobar, verificar, pues ha habido muchos avances en la actualidad. Hoy en día podemos decir que la identificación ya no constituye un documento como ustedes lo solían ver, como es la cédula de identidad, que es la que conocemos. Ahora con las nuevas tendencias, con el avance de las TICs, con las tecnologías, pues se ha introducido, y no hace mucho, la cédula de identidad digital. ¿Por qué es importante el tema de la cédula identidad digital? Todo se ha evolucionado con un proyecto y con una política del Estado. Política del Estado que curiosamente ha tenido que avanzar mucho más rápido por el contexto de la pandemia. Hasta antes de la pandemia este proyecto estaba todavía para larga data, para muchos años después, pero con la pandemia el tema de las TICs, no solamente por política del Estado, sino en
las demás áreas políticas, las otras áreas políticas, es decir, educación, salud, se ha establecido intervenir con la tecnología. En el tema de la identidad, pues tenemos la cédula de identidad digital y la ciudadanía digital. La ciudadanía digital de aquí a unos años va a ser el elemento fundamental para el Estado para que pueda controlar a partir de sus órganos. Es decir, el tener ciudadanía digital, que no es lo mismo que tener la cédula de identidad digital, son dos cosas muy diferentes. El tener la ciudadanía digital le permite a una persona tener acceso a, si fuese abogado, pues puede tener acceso a través de la ciudadanía digital a procesos digitales, particularmente los procesos penales. Si es una persona civil, tiene acceso a información pública. Si fuese parte de un proceso, pues tiene acceso al expediente digital que se maneja y ya se aplica en materia penal y que en un futuro se pretende aplicar en materia civil. Entonces, es muy importante familiarizarse con la ciudadanía digital y con eso que determina la AGETIC, que es la Agencia de Tecnologías del Estado. Entonces, simplemente como aclaración, muchas personas todavía siguen usando dentro del vocabulario el término carnet de identidad para un abogado, para los quienes hablamos de derecho, pues es un error mencionar carnet de identidad y confundirlo con cédula de identidad. El término carnet ha sido producto del lenguaje de una mala costumbre que se ha ido transmitiendo de generación en generación, por tanto, por costumbre popular, pues la sociedad civil, en su mayoría, no todos, utilizan el término carnet, que hace diferenciación a otra estructura. El carnet normalmente se presenta o existen los carnet, por ejemplo, los carnet de sanidad que se utilizan en aquellas empresas de uso o maniobra de alimentos. Entonces, que es un documento que identifica el estado particular. En cambio, el término cédula de identidad, la cédula, tiene una connotación muy diferente. Por lo tanto, es importante manejar este metalenguaje, como les decía en algún momento. Las palabras dentro del aspecto jurídico, este metalenguaje, que es un lenguaje propio de los abogados, pues tiene que ser muy fino, tiene que ser muy exacto al momento de referirse a aquellos aspectos de la vida común, de la vida del hombre. Entonces, cuando hablemos de este documento, tratemos de referirnos por el nombre correcto, cédula de identidad. Bien, vayamos a la siguiente diapositiva. Carácter problemático de la identidad. ¿Qué problemas podríamos tener con la identidad? Es decir, la identidad, desde luego, puede tener ciertas problemáticas, puede tener ciertos conflictos. Como primer problema del carácter problemático tenemos la simulación de identidad. Un momentito. La simulación de identidad. Esto significa cuando una persona oculta su identidad verdadera por otra identidad, ya sea falsa o ya sea ficticia, con fines lícitos o con fines ilícitos. ¿Qué significa esto? Cuando una persona está simulando su identidad. Esto ocurre con mucha frecuencia, el cambio, la simulación o de una persona que se aparenta ser otra persona para diferentes motivos, algunos muy graves que generan consecuencias jurídicas, otros que no son tan graves, pero sí están prohibidas. En la universidad me pasaba mucho que cuando existían personas gemelas y estudiaban la misma carrera, uno reemplazaba al otro en los exámenes orales o cuando una persona se hacía pasar por otro para firmar un documento o recoger cierta documentación. Entonces, uno de los problemas de la identidad es la simulación. Para evitar una simulación de la identidad, el Estado tiene que tomar medidas y cartas en el asunto. Entonces, para ello, el Estado ha determinado
la introducción, es decir, el Estado interviene con la aplicación QR. ¿Sabían ustedes que pueden verificar si una cédula de identidad es auténtica? Es decir, la cédula de identidad, el documento que ustedes pueden revisar, pues tiene inmerso un código QR. Este código QR, ustedes se descargan la aplicación de SEGIP que está en la Play Store para aquellos que tengan el celular Android. Pueden descargarnos, no es una aplicación que no es muy pesada. Pueden verificar el código QR e identificar si esa cédula de identidad es auténtica. Esto relativamente, en cierta medida, pues, en cierta medida nos ayudaría con el tema de simulación de identidad. Es decir, uno puede simular su identidad tratando de elaborar un documento falso, un documento ficticio. Ahora, otra de las problemáticas, independientemente de la simulación de la identidad, es el tema de disimular o ocultar la identidad. Una persona disimula su identidad cuando oculta su identidad sin atribuirse otra identidad porque puede ser solícita o ilícita. ¿Cuál es la diferencia? En el primer aspecto vamos a identificar que la persona está simulando su identidad por otra. En el otro aspecto, esta persona oculta, esconde su identidad, no quiere, no quiere decir cuáles son sus datos. Normalmente esto en la vida común, en la vida cotidiana, ocurre cuando los sujetos son interceptados por algún policía que pueden presumir que hay algún delito y les piden que se identifiquen. Entonces esas personas ocultan su identidad. Entonces son dos caracteres problemáticos, ¿sí? No se olviden que es una obligación portar la cédula de identidad. Y bajo esa problemática también el Estado lo que realiza es las cédulas de identidad digitales. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar cuáles son los requisitos para obtener una cédula de identidad digital. Pero también como al CEGIP le compete no solamente a las cédulas de identidad, sino también le compete al CEGIP las credenciales o las licencias para conducir, entonces vamos a ver el trámite de ambos casos. Es importante conocer esto y desde luego actualizarnos con las últimas políticas del Estado y más aún cuando estamos llevando la materia de identidad. Los pasos a seguir. Primero se tiene que descargar la aplicación. La aplicación se llama Mi Identidad. Ustedes ingresan al Play Store, que es una aplicación que sirve para descargar varias aplicaciones, valga la redundancia. Descargan la aplicación y realizan el pago de 20 bolivianos. Ahora, el ingreso de las tecnologías en nuestro sistema político tiene ciertas connotaciones, es decir, de a poco vamos a empezar a utilizar tecnologías para nuestras actividades frecuentes. Ya se veía hace mucho tiempo se utilizaba el pago de cuentas bancarias por el QR, ya no se maneja el dinero en efectivo, sino se maneja el dinero digitalmente. La ciudadanía digital tiene una perspectiva a futuro de que las personas pueden realizar sus pagos de todas las cuentas del Estado, es decir, electricidad, los servicios básicos, gas domiciliario, electricidad, eh, agua, mediante la aplicación de ciudadanía digital. Es decir, el objeto de esta ciudadanía digital es que el Estado tenga un parámetro, tenga con exactitud cuántas personas tenemos sin necesidad de acudir a censos de otras naturaleza. De aquí un tiempo, eh, de aquí un tiempo va a ser obligatorio el tema del uso de ciudadanía digital. De momento es voluntario y ya se utiliza mucho en el área jurídica. Cuando ustedes empiecen a litigar, necesariamente van a tener que tener su ciudadanía digital. Ahora, con relación a esto, el tema de las cédulas de identidad digital,
Es algo optativo, pero permite a los ciudadanos tener la cédula de identidad, ya no necesariamente en físico, sino a partir de su aplicación. Tiene el mismo valor la cédula de identidad digital que la cédula de identidad física. Solamente que con la idea es de que en el futuro, cuando se trate de verificar la identidad de los sujetos para los varios trámites que se tienen, pues antes nos pedían la famosa fotocopia de cédula de identidad. Se pretende en el futuro que para verificación de cédula de identidad simplemente se tenga que hacer imprimir el código QR o demostrar con el celular el código QR para que sea verificado por las instituciones públicas. Entonces, estamos a 2 a 3 años de que todo sea digital y es importante actualizarnos como futuros abogados y tener muy en cuenta el manejo de las tecnologías. Es más, me animaría a decir que deberíamos tener algún conocimiento básico de programación porque se están generando muchos delitos a partir de esto de las inteligencias artificiales. Pero eso es otro debate. Sigamos viendo entonces los requisitos. Es un pago único de 20 bolivianos. Ustedes lo pueden pagar por aplicación de Banco Unión o alguna otra empresa sin ningún perjuicio. Luego se acude a las oficinas de SEGIP para habilitar la aplicación Mi Identidad. Esta activación se la realiza con un operador, un funcionario, un servidor público que trabaje en ese HIP y se comprueba a partir de un código QR. El código QR básicamente en estos últimos años se va a convertir en un elemento fundamental para la vida práctica, para la vida social del hombre. Entonces, posteriormente se envía la contraseña a un correo electrónico personal. Sobre el correo electrónico, les doy un consejo. Ya con esto de la ciudadanía digital y con la tendencia digital moderna, es necesario tener un correo electrónico único, un correo electrónico personal. Muchas personas elaboran correos electrónicos para muchas otras cosas, pero ya es necesario empezar a manejar el correo electrónico, independientemente de la empresa que esté asociada, Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, usted no hay problema, no hay límites, pero es necesario tener el correo electrónico porque para futuro todo va a ser verificado a través del correo electrónico. Pero también es necesario tener un poco de información de cómo proteger el correo electrónico, porque también mientras más estemos cerca de lo digital, también corremos el riesgo de que aquellas personas que roban cuentas, datos personales, pues puedan hackearnos, que es otra problemática que seguramente para el derecho va a ser un reto resolver eso. Sí, el derecho informático hoy en día se va a convertir o ya se está convirtiendo en un factor importante. Vigencia. Esta aplicación es opcional y está disponible para personas mayores de 18 años de edad con una vigencia de 2 años y para mayores de 58 años con la vigencia es indefinida. Es decir, que ustedes al momento de obtener su cédula de identidad digital o su licencia de conducir digital, pues van a tener una vigencia de 2 años y van a tener que renovar por otros cada 2 años para mantener la vigencia de su aplicación. Bien, ya antes de ingresar al siguiente punto, que es lo que vamos a estudiar, es el nombre, con relación a este punto sobre identidad, esto más veremos, que son los requisitos, pero lo voy a hacer de manera enunciativa. Se los voy a pasar al grupo de WhatsApp para que tengan conocimiento. Son algunos requisitos que se realizan en el CEGIP. Es bueno tener no solamente la información dogmática, teórica de qué es la identidad, sino también tener en la práctica qué trámites, qué requisitos se necesitan para sacar una cédula de identidad, qué requisitos se necesitan para sacar una licencia de conducir. Así que estos datos de manera enunciativa. Por ejemplo, tenemos los requisitos para el certificado, bueno, para los requisitos para las cédulas de identidad. En este caso son los requisitos para licencias
conducir. Ahí se requiere certificado médico, certificado aprobado de habilidades de conducción original. Eso tiene que ser relacionado con algún instituto, o mejor dicho, un centro de capacitación aprobado por el CEGIP y respaldado por el Ministerio de Educación con resolución ministerial vigente. Eso es muy importante porque es uno de los requisitos más observados. Pero prevean que sea uno que tenga el respaldo del CEGIP, antecedentes de tránsito, depósitos bancarios de acuerdo al tipo de la licencia, y ahí tenemos las edades mínimas de acuerdo a cada licencia. ¿Sí? Cuando uno es nuevo para para un vehículo, moto, maquinaria pesada, pues los requisitos tienen alguna otra connotación. En este formulario, ahí podemos ver los costos y algunas sugerencias, ¿sí? Son sugerencias que estas son de Cochabamba. Entonces, en La Paz tenemos una lista mucho más amplia de institutos que entregan mejor dicho, centros de capacitación que entregan el certificado médico, ¿sí? Solamente son datos enunciativos. Aquí están los precios. Estos precios son variables, son precios oficiales por parte del CEGIP, pero es una información enunciativa, es decir, esto no requiere exposición. Simplemente les muestro para que se los voy a pasar al WhatsApp, desde luego, toda la información que tengo a disposición se las voy a ir pasando. Entonces, eso es como simplemente para tener el dato. Bien, con esto acabamos todo lo que es identidad. Ya posteriormente vamos a ver lo que es el nombre y las problemáticas del nombre, pero ya con estamos con 2 minutos más y se va a cortar la grabación. Entonces, en unos 3 a 4 minutos para un pequeño descanso y volvemos con la segunda parte de la clase. Si tuviesen alguna pregunta, les ruego por favor para después de esta sesión. Esta sesión se está grabando, pierdan cuidado. Sí, así que los veo en 4 minutos. Ya les voy a enviar el link para analizar el Instituto Jurídico del Nombre. Muchas gracias. En unos minutos nos volvemos a ver.